Bien, pues ahora, vista las tradiciones de los apóstoles que dieron origen e influenciaron en la creación del texto y sabiendo que hay teologías, ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos por fin a entrar en los libros del Nuevo Testamento. Vamos a ver primero, Nuevo Testamento, los evangelios. ¿Cuántos evangelios hay? 5. O vamos a decir que está Lucas parte 1 y Lucas parte 2, Hechos. Porque esto también es género literario de evangelios también. Solo que en es una continuidad del evangelio. Entonces tiene su orden. Los evangelios tienen un orden en la Biblia. Cuando usted lo abre, todos, cualquier Biblia tiene un orden que es primero Mateo, después Marcos, después Lucas, después Juan y después Hechos. ¿Por qué tiene ese orden? Porque en el Canon Muratori, que es el primero que aparece, el orden que aparece es este. Se creía que Mateo había sido escrito de primero. Y después Marcos, Lucas, Juan. En realidad, en el orden cronológico, Mateo iría muy cerca de Lucas. O sea que en el orden, vamos a decir, en el año 64 fue Marcos. Después, entre el año 70 y el 80, se escribieron allí Mateo y Lucas. Y después de los 90 se escribió Juan. Ya en la tradición ya antigua se entendía que Juan había sido el último. Había sido como un evangelio mucho más teológico, más meditado, más reflexionado, más contemplativo, más teológico, más acabado. Y claro, le da tiempo en el Evangelio de San Juan a reflexionar. Cuando usted ve el Evangelio de San Juan, el primer capítulo es un himno al verbo hecho carne. En el principio era el verbo. Y el verbo es una exaltación de la palabra hecha carne, la primera parte. En el Evangelio de Marcos había prisa. Estamos en la persecución de Nerón. No hay tiempo para estar entreteniéndose. Y de hecho tiene 16 capítulos. Es el más corto de todos los evangelios. Después Lucas y Mateo ya es después de la destrucción del templo, y entonces después de la destrucción del templo viene una cierta paz, ausencia de persecuciones que facilitan reflexiones como los evangelios de la infancia. Hay varios momentos donde reflexionan de cuando Jesús era pequeño. Por ejemplo, la anunciación de María, el nacimiento de Juan Bautista, Zacarías en Lucas. Y en el otro, en Mateo, los reyes, los magos de Oriente que vienen a adorar, los reyes del Oriente que vienen a adorar, el niño que se perdió en el templo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay reflexiones de la niñez, lo que se llama los evangelios de la infancia. Hay tiempo para escribir un poco más, no solamente comenzando con el tríptico típico del ministerio de Juan Bautista, el bautismo y las tentaciones, como comienzan los sinópticos. Estos dos, antes de los sinópticos y de comenzar la sinopsis con tienen tiempo para escribir sobre la infancia de Jesús. Entonces, ese es el orden. Y claro, Hechos debería ser una continuidad de aquí, pero como todos estos tienen una sinopsis hechos de una manera tan parecida, entonces uno pues simplemente lo pone después. Y así está en el Canon Muratori, expresado después. Entonces, este es el orden en que se lleva. Cuando se habla del tercer evangelio, es el evangelio de Lucas. Uno muchas veces se refiere así, cada uno tiene una imagen. El evangelio de Mateo es un ángel. En el evangelio de Marcos es un león. El evangelio de Lucas es un novillo o un toro. Y el evangelio de San Juan es un águila. Águila, es contemplativo. Entonces cada uno, eso es simbolizado. En el Apocalipsis aparecen esos 4 vivientes que uno se imagina si serían estos los 4 evangelios, qué sería. Pero esos 4 animales están representados siempre. Después están lo que se llamarían las cartas de San Pablo. Las cartas de San Pablo se consideran 14. ¿Cómo están escritas? ¿Cómo están presentadas en la Biblia? ¿Por qué están en ese orden en la Biblia?
están presentadas en ese orden, no por el orden cronológico, sino por el tamaño de la carta. Por ejemplo, la carta de los Romanos tiene 7.111 palabras. Es la más grande. De todas las cartas que hay en el mundo greco-romano, no hay nada parecido. Ninguna carta tiene 7.111. Por favor, no lo cuenten, que eso es en griego, no en español. No se ponga ahora uno de Guanajo aquí a contar, porque si no va a haber problemas. No va a dar 7.111. Después viene la segunda, tiene 6.900 palabras más o menos. La primera de Corintios. Y así por el estilo. Tiene un orden específico. La carta a los Romanos, una de Corintios, dos de Corintios, después viene Gálatas, después viene Efesios, después viene Filipenses, después viene Colosenses, después viene una de Tesalonicenses, viene dos Tesalonicenses, después viene una de Timoteo, dos de Timoteo, Tito, Filemón, aquí, es la más corta de todas. Y después viene la carta a los hebreos. Esta es gigantesca, pero está presentada aquí. Está presentada, ¿por qué? Porque se le considera, en forma jocosa, le dicen las tres mentiras. Porque hace años atrás, no sé, ustedes, los que tienen una cierta edad como la mía, se leyó alguna vez, lectura de la carta de San Pablo a los hebreos. Entonces ya vemos nosotros que desde hace ya una buena cantidad de tiempo ya se dice la lectura de la carta a los hebreos y no se dice del apóstol San Pablo. ¿Por qué? Porque hay toda seguridad. Primero, de que no es una carta, es un sermón, no es una carta. Segundo, te aseguro que no es de San Pablo. Y tercero, de que no está dirigida a los hebreos. O sea, un poco de broma, pero para decir, si ustedes ven, vamos a abrir un momentico rápido la carta a los hebreos y veremos cómo comienza. Y díganme si ustedes creen que una carta, después de Filemón, dice, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de Jesucristo, a quien instituyó heredero por todo. No es una carta. ¿A quién está dirigida? ¿Dónde está? ¿Quién la escribe? ¿A quién la escribe? La carta es yo, apóstol Pedro, le escribo la carta a la iglesia que está en tal sitio. O lo que sea, pero aquí no hay una carta. No es de San Pablo, es un sermón bellísimo que está destinado a que hay unos cristianos en un momento de crisis. Aquí estamos hablando de todavía antes del año 70, los hebreos, los judíos están siendo respetados por el mundo romano, pero los cristianos están siendo machacados. Entonces hay una tentación. Los cristianos que se han convertido del judaísmo tienen la tentación de volver al judaísmo para que no le sigan dando palos, para que no siga la persecución. Es una tentación. Cuando usted está tranquilo como judío y no se le ha perdido nada, se mete a cristiano y de repente ahí están dando palos, usted tiene la tentación de volver. Y entonces este discurso hermosísimo es un discurso que trata de disuadir a los neoconversos a que vuelvan al judaísmo, y la manera retórica en cómo utiliza es exaltando el sacerdocio de Cristo muy por encima de los sacerdocios anteriores, del sacerdocio levítico, dando a entender la superioridad radical de ellos. Por tanto, ahí está la belleza de esa carta de San Pablo a los hebreos. Y por eso se pone siempre, porque desde el principio se sabe, se ha puesto de último. No se va a poner aquí, iría por aquí, pero la ponen acá entonces. Pero hay que entender el orden. El orden es, la carta de los Romanos es la primera, y aunque estén unidas, son muy parecidas. Después Gálatas, Efesios y Colosenses son llamadas las cartas gemelas, porque la estructura es igualita. Tiene el Haustafel, lo que se llama el código doméstico. Hijos, esposos amen a sus esposas, son las únicas dos que tienen eso. También la carta a los Romanos es llamada la carta
de la fe. Esa es la esencia de la carta de los Romanos. La carta de los Corintios es la carta del amor. Primera de Corintios 3, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, los carismas con amor. Así. La carta a los Gálatas es la carta de la libertad. Déjense, me maravillo de con cuánta facilidad han dejado la libertad para volver a la esclavitud de la ley. La carta a los tesalonicenses es la carta de la esperanza, porque está llamando a los cristianos que están siendo perseguidos a mirar la venida de Cristo. Y así por el estilo. Hay una riqueza enorme en todo lo que son las cartas de San Pablo y en el orden en que ha sido escrita. Después vienen lo que se llaman las cartas católicas, aunque hay algunos que les gusta decir cartas apostólicas. Y estoy de acuerdo, porque puede causar resquemor entre los que no son católicos, a nivel de católicos, de la Iglesia Católica, pueden sentir que como que hay proselitismo aquí. Pero catoliqué, eclesía, catoliqué, significa iglesia universal, porque son cartas que no están destinadas a una iglesia en particular, de Roma, de Corinto, de Galacia, o de Éfeso, o de Filipos, o de Colosas, sino que ahora son cartas que están dirigidas a un grupo en general, universal. No están dirigidas, son como cartas apostólicas, dirigidas como los haría Francisco cuando hace una carta, una exhortación apostólica, está toda la universalidad de la fe, a todos los obispos, a los laicos, a los sacerdotes, a todo el mundo. Así también hay 7 cartas llamadas cartas apostólicas. Y aquí, ¿en qué orden están puestas las cartas? Está puesto, vamos a estudiar esto interesante. Fíjense el trío conocido. Ustedes saben cuáles son los 3 apóstoles más cercanos a Jesús. ¿Se acuerdan cuáles son? Juan, Pedro, Santiago. ¿Cuál es el orden? ¿Seguro? Depende de dónde. Uno dice Juan, otro Santiago. Cada uno tiene su favorito con el que se identifica y es normal. Eso es normal. Ahora, el orden varía. En los sinópticos, el orden normalmente que presenta al trío que es más cercano a Jesús, se presenta como Pedro, Santiago y Juan. Por ejemplo, en el capítulo 17 de Mateo, en la transfiguración, llamó a Pedro, Santiago y Juan. Después cuando en el Getsemaní, Mateo mismo, en el Mateo 26, 37, dice que llamó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, aunque después en la llamada, en Mateo 4, va a decir, los hijos de Zebedeo son Santiago y Juan. O sea que Pedro, Santiago y Juan. Lucas también. Le digo, Marcos también. Marcos en el 5:37 va a decir, cuando van a donde la hija de Jairo, cuando había muerto la hija de Jairo, que fueron allá, llamó a Pedro, Santiago y Juan. Ese es un orden que presentan mucho los sinópticos, con la excepción de Lucas en el capítulo 9:28 de la transfiguración, que pone a Pedro, Juan y Santiago. Pero definitivamente en los sinópticos, Pedro es el primero que tiene que ser mencionado. Y después Santiago y Juan, y en esa excepción de Lucas 9 aparece Juan y Santiago. Sin embargo, entonces, ¿cuál es el orden que sigue en la Biblia? Vámonos a Pablo. Vamos a abrir la carta a los Gálatas. Acuérdense que Pedro y Pablo tuvieron un cierto encontronazo, no sé si lo saben. Es un encontronazo que puede pasar, entre médicos, entre abogados. Los encontronazos ocurren siempre y seguirán entre curas, entre obispos. Entre papas no, porque los únicos 2 papas que han estado vivos pues son muy amigos, que se quieren mucho, son Benedicto y Francisco. Pero por eso quizás esperan que se muera uno para que venga el otro. Poco de broma. Pero vamos a ver en el capítulo 2, cuando narra que fue Pablo a Jerusalén. Fue Pablo a Jerusalén. Y fíjense lo que dice en el capítulo 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que se me había concedido
Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados las columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Óigame, Pedro, Cefas, además no lo menciona como cabeza. Digo, perdón, Santiago. Entonces, Cefas, ni siquiera le llama por el nombre Pedro, la piedra, la roca. Cefas, el nombre en arameo, Cefas. Y Juan. Ese orden, si usted lee más adelante, en el capítulo 2 mismo, Pedro y Pablo en Antioquía van a narrar el lío que hubo. Pablo tuvo su piquiña con Pedro. En una discusión, es difícil aquí ponernos a ver quién tenía razón. Pablo definitivamente furibundo, ex fariseo, buscando ahora la integridad del cristianismo. Quizás Pablo, entiendo la pujanza que tiene para que haya autenticidad en todo, pero Pedro estaba buscando la conciliación. Él es el que es pastor de los judíos y de los judíos conversos y de los que vienen de la gentilidad. Pedro es el bonachón. Pedro ya era el impulsivo, pero se le bajaron los humos cuando él negó al Señor y volvió a reconciliarse. Se levantó de nuevo y pasó a ser quien confirma en la fe a todos. Pedro hablaba muy bien de Pablo. Pablo estaba picado. Pero miren en Pedro, en la segunda carta de Pedro, qué bonito lo que dice Pedro de Pablo. Capítulo 3, versículo 14. Dice, por lo tanto, queridos, en espera de estos acontecimientos, esfuércense por ser hallados en paz ante Él, sin mancha y sin tacha. La paciencia de nuestro Señor, júzguenla como salvación, como se lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le ha sido otorgada. Lo escribe también en todas las cartas cuando habla de ellas en esto. Aunque en ellas hay cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras para su propia perdición. O sea, Pedro no está tan formado en la fe. Pedro, ese es un león. A lo mejor ni yo entiendo muchas cosas, sabe mucho. Pero síganle porque sabe, tiene sabiduría. O sea que Pedro, el bonachón, reconoce la gran sabiduría, la gran formación de Pablo y no tiene ningún problema en decirle, hagan caso a él que tiene una gran sabiduría. O sea, Pedro alaba a Pablo, reconoce el carisma de Pablo. Esa es la función de Pedro, reconocer en cada uno los carismas, y Pedro lo reconoce en Pablo. Pablo es peleón, sí, peleón algunas veces, peleó con los corintios, peleó con todo el mundo, pero también edificó. El balance de Pablo no es menos positivo que el de Pedro, tan positivo que por eso la plaza de San Pedro tiene a los apóstoles Pedro y Pablo, que sin ninguno de ellos, ¿qué habría sido de nuestra iglesia? Pero ese es el orden en el que el canon ordena, en el orden de Gálatas 2:9. Primero la carta de Santiago, después 1 y 2 de Pedro, y después 1, 2 y 3 de Juan, y después la de Judas. ¿Cuántos hay ahí? 7. Pero ese es el orden, para que entienda. Yo estoy explicando por qué el orden de primero Santiago. Cuando usted busque en la Biblia, vamos a tener que comenzar a memorizar ahora esto. Interesante esto. Aprender a poco a poco, ir tratando de hacer el esfuerzo de memorizar en qué orden. ¿Saben qué? Eso da una gran riqueza. Filemón, yo no sabía dónde localizarlo porque me acordaba que era en un extremo, pero no puede ser aquí. Entonces, claro, fue una confusión. Pero eso ayuda mucho cuando uno está en la Biblia a buscar. Si tú abriste, estás buscando Mateo y abriste, hiciste así, y apareció Lucas, ¿es para adelante o para atrás? Para atrás. Así. Ayuda mucho en el momento que tú tienes que buscar la Biblia. Si tú de repente abres, busca la carta de qué sé yo, la segunda de Timoteo y abres y aparece Filipenses, ¿para dónde? ¿Para adelante o para atrás? Adelante, sí, eso. Ese orden es interesante tenerlo. Al menos vamos a hacer ejercicios aquí de memoria también, como lo hicimos en el Antiguo Testamento, así que vayan preparándose los que tienen gran poder de retención y vamos a hacer ejercicios aquí. Y por último, lo último, el género de la apocalíptica.
hay un solo libro de Apocalíptica, es Apocalipsis. Pero hay un solo libro en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo es más. ¿Qué es la apocalíptica? La apocalíptica es un género por el cual las personas que están en crisis, en persecución, cuando se les puso todo el panorama oscurito o gris, cuando todos son problemas, la apocalíptica busca reconstruir la esperanza. Es como cuando uno tiene, qué sé yo siempre pongo ese dibujito de alguien que está mirando para adelante, aquí, eso es un ojo, está mirando para adelante y hay una muralla. Todos son problemas. ¿Qué hago? Y la apocalíptica es mirar más allá, algo más grande en el futuro que te permita vislumbrar y avanzar. La apocalíptica, el Apocalipsis está escrita para una iglesia que ha perdido todos sus apóstoles que han muerto, que todos están matando a todos, porque yo quiero que entiendan ahora cómo animar, cómo ayudar a todos estos cristianos que los han machacado para poder ayudarlos a que sigan esperando. ¿Cómo se aplica hoy? También. ¿Cómo ayudar a una persona que tiene un cáncer y que todo parece que se acaba? Y no se acaba. No se acaba. Pero hay que aprender a ver esa estructura apocalíptica para aprender a ver y a pasar más allá en la fe, aprender a ver más allá del cáncer. Para que no sea que me curé, perdí o me sané y no tengamos ese evangelio triunfalista que han hecho muchos evangelistas en donde, aleluya, aleluya, la sanación. Y si no te cura el Señor es que has hecho algo, porque el Señor me va a bendecir y te va a bendecir si tú crees en Él. Y así uno va prometiendo cosas que a algunos se les da y a otros no se les da. Pero la victoria nuestra está, aunque el cáncer me venza físicamente o no me venza, mi victoria está en la confianza que en Cristo yo soy capaz de poner. Esa es la verdadera victoria del cristiano, no las circunstancias, sino en aquel en quien yo pongo mi confianza. ¿Sabías que? El Nuevo Testamento se presenta de la siguiente manera. Los evangelios son 5. Están organizados en el orden cronológico en el que fueron escritos. Las cartas de San Pablo son 14 y están organizadas por el tamaño de la carta. Las cartas apostólicas o católicas son 7 y están organizadas según Gálatas 2:9, Santiago 1:2, Pedro 1:2-3, Juan y Judas. Y por último, el libro del Apocalipsis.